Ya no necesitamos permiso para alcanzar las estrellas. Hoy, el futuro es tuyo. Esto es Zeiss. Hola a todos otra vez y hoy vamos a usar Opal. Es una herramienta que anteriormente ya la había mostrado, donde podíamos crear nuestras propias aplicaciones y hoy les voy a enseñar cómo crear la de ustedes y también a cómo usar la que yo mismo he creado. Esta sería su interfaz inicial, solamente le daríamos a Create New y nos va a redirigir a la parte donde nosotros podemos empezar a mandarle prompts de cómo queremos que nuestra aplicación funcione. Para crear la aplicación solamente vamos a usar los elementos que se encuentran aquí arriba. Lo que sería el user input sería como el valor de entrada, ya sea nuestra voz, ya sea una imagen, ya sea un prompt o todo lo que nosotros necesitemos para crear un video. También tenemos el elemento de generación. Aquí nosotros vamos a poder elegir el modelo de lo que queremos crear. Por ejemplo, si yo quiero crear un video, voy a elegir lo que es Veo. Si quiero crear un prompt, voy a elegir lo que es Gemini y así. Supongamos que queremos pasar de imagen a video. Por lo tanto, en el user input yo pondría una imagen y lo conectaría a generar. Y aquí elegiría el modelo de Veo. ¿Para qué? Ya sabemos que Veo 3.1 hace de imagen a video, entonces básicamente lo que haría es eso. Pero aquí no queda todo, ya que una vez que se genera el video, ¿cómo lo obtenemos nosotros? Para eso se usa output y conectaríamos de aquí a aquí. Y básicamente lo que nosotros vamos a ver va a ser el output. Nosotros le vamos a dar la imagen de referencia, le vamos a dar un prompt, va a pasar por aquí, va a llegar a generar. Se va a generar el video, este video va a llegar aquí a output, que nosotros lo vamos a ver. Básicamente así funciona el flujo de trabajo de Opal. Ahora yo les voy a mostrar la aplicación que yo mismo hice y que ustedes también lo pueden usar. Esto que ven es el flujo de trabajo de mi aplicación, donde yo tengo de valores de entrada lo que sería texto a video, donde aquí vemos los parámetros que nosotros le podemos dar el personaje, el escenario, el estilo, la resolución ya sea 16.9 o 9.16 y también la acción de lo que se va a realizar en ese video. También tengo el valor de entrada de imagen a video, parte 1, ya que aquí solamente vamos a subir la imagen. También se sube un prompt para indicar a la IA qué va a hacer en el video. Y para ello puse otro valor de entrada que sería imagen a video, parte 2, donde se escribe únicamente el prompt. Y dos valores de entrada que agregué como extra sería la voz de narración, donde nosotros le podemos dar el sexo de la persona que va a narrar, si hay un tono, el idioma y también lo que va a hablar esa persona. Y por último sería la música de fondo, con los parámetros de género, estado de ánimo, instrumento principal y ritmo. Con esto termino de explicarles todas las variables de entrada que tengo en mi aplicación. Como ven, también tengo otros nodos de generación y uno de resultado, pero esto sería un poco más complejo explicarlo. Si ustedes quieren que yo les explique cada una de estas funciones y también cómo es que avanza todo este flujo, podría hacer un video tutorial de todas las funciones que hay dentro de Opal para crear un prototipo de esta magnitud. En este video no lo voy a hacer, pero les voy a dar algunas reglas que tienen que seguir paso a paso para poder generar un video en mi aplicación. Una de las reglas es que si yo uso estos parámetros, ya no voy a tener que mandar contenido tanto aquí a imagen a video, ya no voy a tener que subir la imagen y tampoco ya no le voy a tener que poner un prompt. Y esto funciona igualmente al revés. Si nosotros queremos darle una imagen para pasar a video, ya no vamos a tener que meter un texto o mandarles parámetros y solamente dejarlo vacío. Solamente le mandaríamos la imagen y el prompt. En conclusión, si nosotros usamos texto a video, estos dos se vuelven opcionales, pero si nosotros queremos hacer imagen a video, el texto a video se vuelve opcional. Y los dos nodos opcionales para ambos casos serían voz de narración y música de fondo, ya que muchas personas hacen videos sin sonido y ellos mismos ponen su voz en off. Entonces estos dos son opcionales, ya que no te obliga a tener que poner ciertos parámetros cuando llega a esa sección. Y esto que ven aquí a la derecha serían todos los nodos que estamos usando en esta aplicación. Y para ver cómo es que funciona, nos vamos a Preview y podemos ver la primera cara o la primera pantalla de nuestra aplicación. Y también quiero especificarles que en el resultado yo le he puesto contenido HTML. Simplemente yo pude haber conectado todo y que me dé el video y lo demás sin nada de estilo, pero ya agregué, como ven aquí, hay líneas de HTML más abajo para que me dé un poco más bonito. Ahora lo voy a empezar a usar para que vean cómo es que funciona visualmente, ya que ahora yo les he explicado la parte
parte de detrás, pero ahora tenemos que ver la parte posterior. Y si ustedes quieren crear una aplicación idéntica a esta o similar o corregir otras cosas, les voy a dejar los prompts del paso a paso para crear esta aplicación ayudándome de la IA en un documento aquí abajo en la descripción. Ahora sí, a crear videos. Ok, ya estamos en la pantalla principal de la aplicación y solamente le deberíamos dar a Start. La primera pantalla que nos aparece sería la pantalla de texto a video, donde aquí tendríamos que introducir todas estas variables aquí abajo. Y un ejemplo correcto de lo que podríamos poner sería este. Como ven, tiene un personaje, el escenario, el estilo, la resolución y la acción que va a hacer en el video. Pero no siempre las personas tienen que poner todos los parámetros, ¿cierto? En este caso, aquí tenemos un ejemplo de salto, donde aquí aparece un personaje, pero no aparece el escenario. Por lo tanto, el escenario lo va a hacer la misma IA. Donde él crea que pueda ir ese plátano, la IA la va a poner. Pero los demás elementos ya lo tenemos aquí, realista 9.16 y bailando. Lo que haremos primero es probar texto a video, por lo tanto yo voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Entonces le doy a siguiente y como ya saben, si yo puse contenido en la parte anterior, estas se vuelven opcionales y ya no tengo que subir nada. Le doy a siguiente, aquí también a siguiente, ya que esto pertenece a la parte 2 de imagen a video, y al igual que en la parte anterior tenemos dos ejemplos donde podemos saltarnos algunos parámetros. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de salto vemos que no está el tono. Yo le voy a dar a continuar, ya que ponerle una voz va a hacer que el video demore un poco más en generar. Tenemos ahora lo que es la ambientación musical, que en otras palabras sería la música de fondo, donde de igual manera yo he puesto en todos los parámetros que tú tienes que introducir. Yo le voy a dar a siguiente porque yo quiero que solamente la IA respete lo que yo le di al inicio, pero ya sea voz o sea música de fondo, quiero que lo haga automáticamente. Para ello solamente le doy a siguiente y va a comenzar a generar el video. Y un par de minutos después ya nos habrá creado el video, donde aquí tengo un botón para que tú te vayas a suscribir a mi canal, lo cual te recomiendo mucho. También está el video resultante y una ficha técnica. Como vemos, aquí aparecen las instrucciones que yo le di anteriormente y en voz dice ninguno, música ninguno, prompt de imagen ninguno y imagen de referencia ninguno, ya que nosotros no hemos usado esos parámetros. Ahora le voy a dar clic a play para ver el video que nos ha generado esta aplicación. The view from up here is incredible, Houston. I'm proceeding to the ridgeline now. Y como vemos, el resultado es impresionante. Hubo cambio de cámaras a pesar de que nosotros no le indicamos que haya esos cambios, pero ya nosotros indicándole que solo tendría que caminar, la IA por su cuenta añadió estos efectos de cambio de cámara ya que lo vio necesario, o para que se vea más profesional. Si no queremos que haya esos cambios de cámara o otras cosas más como esos pequeños detalles, solamente le especificamos en el prompt exactamente lo que queremos que haga, en este caso el astronauta. Pero tenemos que apreciar la calidad del video, ya que nos da en una resolución alta, sin marca de agua y también con una voz en off y una música de fondo a pesar de que no la hayamos pedido. Esto sería de texto a video. A continuación les voy a mostrar cómo es pasar una imagen a video. Para ello solamente nos vamos aquí para volver a generar un nuevo video y nos va a redirigir otra vez a la pantalla de inicio de la aplicación. Nuevamente le vamos a dar a Start y como ya saben, si queremos crear imagen a video solamente nos saltamos esta pantalla y esta pantalla sería la parte 1 para transformar de imagen a video, porque aquí dice sube a imagen. Este va a ser el primer fotograma y dice obligatorio solo si no subiste ninguna instrucción en la parte anterior. Para ello yo voy a usar una imagen que ya tenía. Básicamente es un plátano en una refrigeradora y tipo enfoca toda una cocina. Y nosotros tenemos que pasar de imagen a video y para eso ya le pasamos la parte de la imagen. Ahora falta la parte del prompt. Para eso le damos a siguiente y aquí tenemos que poner el prompt para indicar qué va a pasar en el video en base a la imagen que le hemos dado. En este caso yo le voy a decir que solamente el plátano salta hacia la mesa y luego se cae al suelo. Solamente le doy a siguiente. De igual manera que en el ejemplo anterior no le voy a dar ninguna voz en off y tampoco no le voy a dar una música de fondo. Luego va a comenzar a generar igual que de texto a video. Ya terminó de generar el video y como ven tiene la misma interfaz y el mismo diseño que apareció cuando hicimos el video de texto a video. A continuación voy a poner play al video para ver el resultado.
Y como ven, el resultado prácticamente es increíble, solo que nosotros le dijimos el plátano salta hacia la mesa y luego se cae al suelo. Y recordemos que este prompt es un poco confuso para la IA, ya que no le especificamos bien de dónde, ya que como vemos en la imagen de referencia hay un plátano aquí en la mesa y hay uno aquí en la refrigeradora. Y en el video nos muestra solamente este plátano, pero aquí debería aparecer otro plátano que se está cayendo de la refrigeradora. Y aquí les voy a explicar lo mismo que en el video pasado. Si quieren resultados precisos, tienen que dar prompts precisos. No pueden dar prompts así como este, ya que la IA no lo va a entender tan perfecto. De todas maneras, no sé cuántos videos pueda generar esta app, ya que voy generando como 20 videos y aún me deja generarlos. Y hemos visto que nos han dado videos de 16.9. Si tú quieres crear shorts, nada más en la parte, digamos, de instrucción, tú vas a poner aquí en lugar de 16.9 vas a poner 9.16 o en este caso 9.2.16, ya que es el parámetro que acepta esta aplicación. Y lo mismo, si tú quieres un short a partir de imagen, solamente vas a tener que subir una imagen en formato 9.16 y eso va a hacer que la misma aplicación sepa que quieres hacer un short. Esto sería todo por mi app y las reglas se los voy a dejar junto a los prompts en un documento aquí abajo en la descripción. Si veo que este video tiene mucho apoyo, voy a hacer un tutorial completo de cómo usar todos estos elementos y tener que hacerlo a la perfección sin ayuda de la IA. Ya saben que todo toma su tiempo, pero si es para un resultado de calidad, vale la pena. En los comentarios pueden decirme qué más podría mejorar de esta aplicación para dárselos a ustedes sin la necesidad de que ustedes tengan que crear su propia app, ya que yo les voy a dejar el enlace a esta aplicación para que ustedes puedan generar sus videos. Y eso es gracias a que yo puedo compartir el enlace mediante la función de share. Ustedes ya lo usan y me dicen qué tal va mi aplicación, si hay algunas mejoras me lo dicen, si creen que está bien lo dejo ahí y si quieren ayudas personalizadas me pueden escribir a mi correo que también está en la descripción de mi canal. Si esto no te convenció, aquí arriba te voy a dejar un enlace a un video que hice sobre 3 nuevas IAs que se han implementado al mercado gratuitamente o con créditos gratuitos que se actualizan diariamente. Eso sería todo, ya saben, pueden suscribirse, dejar su like y comentar qué les pareció este video. Y como ya saben la frase del canal, supera tus límites aquí y ahora. Hasta luego.